Estamos gustosos y gustosas de poder presentarlo. Estamos dentro de un proyecto que es Partner in Pride con el Human Rights Campaign Foundation, que vamos a realizar una serie de entrevistas también para poder evidenciar lo que ha sido en el Ecuador como tal, la reivindicación de los derechos de la población LGBTI, así como también la historia y esta memoria histórica que tiene muchos matices, ¿no? Que siempre queremos desde Sin Etiquetas hacerlo, pero que ahora estamos también junto a Kaleido, Centro de Etnografía Interdisciplinaria, para poder también hacer este proyecto en conjunto que, como ya lo decíamos, invitadas ya al 30 también de octubre para el lanzamiento de un cómic que se está realizando. Así que agradecer al Human Rights Campaign también por esta ayuda y pues sin duda también hay sí, en todas estas 4 semanas estaremos con María Elisa Torres, que es también de Kaleidos y que estará también locutando y entrevistando también a toda la gente con la que abordaremos. Así que ahora vamos a hacer un análisis sí, sobre lo que fue pre y post 1997, año en el que se da la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador y donde sin duda ya había muchos actores y actoras también desde los movimientos sociales que generaron estas iniciativas. Así que Elisita, bienvenida. Bueno, muchas gracias a Sin Etiquetas por el espacio. Para Kaleidos es importante generar academia e investigación directamente con la gente que vive día a día diferentes situaciones. El 27 de noviembre de este año vamos a celebrar 22 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador y a pesar de que han habido otros avances legales que han mejorado la vida de la comunidad LGBTI, hoy nos preguntamos por qué siguen habiendo tantos crímenes de odio, tantos asesinatos contra esta comunidad en situaciones muy poco esclarecidas. Nos preguntamos por qué padres y madres siguen encerrando a sus hijos en clínicas de deshomosexualización, donde son torturados y violados. Y creemos que para responder esas preguntas no se necesita simplemente ser empáticos, empáticas, sino conocer la historia con las personas que la vivieron. Es por eso que hemos preparado el programa de hoy. Sí, tenemos ya en cabina y también vía telefónica, pues para poder conversar justamente de la memoria histórica en el tema LGTBI en el contexto ecuatoriano, ¿no? Hacer una síntesis de pre y post despenalización, como bien ya lo dijo Pedro. Tenemos a Patricio Coellar. Patricio fue pues ex reina LGBT de Cuenca en 1997, Gonzalo Abarca, ex vicepresidente de las Cochinelli, y Erika Zavala, vía telefónica, que nos acompaña. Ella es activista trans guayaquileña. Muchas gracias por estar en cabina. Pues como lo dijo Pedro, hemos pospuesto este segmento y realmente qué gusto poderles tener aquí, qué gusto poder compartir. Creo que una de las cosas que siempre hemos dicho en Sin Etiquetas es que es importante que la memoria histórica no se pierda, porque eso nos permite poner los pies sobre la tierra, saber que los derechos de los que gozamos ahora se los debemos a personas que han puesto el cuerpo en las luchas sociales y que es un deber pues de las nuevas generaciones seguir manteniendo la lucha por la progresividad de derechos. Gracias por estar esta noche con nosotros en cabina. Así es, y pues también estamos muy gustosos, ¿no? Como está tanto Gonzalo, que pudo venir desde la ciudad de Guayaquil también para la entrevista. Estamos con Erika vía telefónica y estamos también con Patricio, que vive aquí en Cuenca, y que desde estas miradas queremos justamente analizar también qué significaba en 1997 ser una persona homosexual, tal vez para lo que se utilizaba en ese momento, no tal vez el tema LGBT, LGBTI, peor aún LGBTIQ+, todas estas cosas que con el tiempo han cambiado, ¿no? Pues así que tal vez iniciamos, Gonzalo, con usted, que se hizo el viaje también y que le agradecemos por estar acá, y pues mirar y contextualizarnos un poco desde Guayaquil. Guayaquil, con la diversidad sexual en las calles, con una homofobia latente dentro de una sociedad también, pero con una mirada de lucha y de reivindicación también durante todo ese momento. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, debemos comenzar es que todo esto viene antes de la calle, proviene de nuestros propios hogares. La primera violación de derechos humanos comienza en casa. Cuando se descubren, te enteran que eres gay, que eres una mujer lesbiana, y más una chica trans, un hombre trans, ahí comienza. Prueba de eso es que muchos chicos y chicas salen a la calle 12, 13 años, 14 años, a aventurar,
y ser víctima de muchas violaciones, ¿no? Ese es el primer punto. Y en cuanto a la problemática de la violencia que ha habido, esto comienza de antes de los 27, los años 80, 70, que había violencia, ¿no? Hubo muchos asesinatos, nunca se denunció. Y vino pues con los años vino la lucha, ¿no? La lucha que culminó con que muchos decimos la despenalización de la homosexualidad, pero es la derogación del primer inciso del artículo 516 por inconstitucional, que era inconstitucional y violaba los derechos de las poblaciones homosexuales. Ese es el término que debemos dar, ¿no? Pero bueno, se conoce como despenalización, pero sí ese es el término derogación del primer inciso del artículo 516. Nos gustaría saber, también una pregunta para todas los presentes, ¿cómo era la cotidianidad del colectivo en los años 80, en los años 90? ¿Dónde se podían encontrar? ¿Qué lugares eran seguros o qué lugares eran inseguros? ¿Cómo se convocaban? Ahora con las redes sociales todo ha cambiado drásticamente, pero una sociedad más opresiva y sin estos medios, ¿cómo salían? ¿Cómo se divertían? Bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Y bueno, nosotros nos reuníamos, recuerdo aquel entonces, era en el Parque Calderón. En el Parque Calderón nos reuníamos todos y había un bar que se llamaba El Manzanillo. Entonces ese era nuestro lugar de diversión en donde nos reuníamos, bailábamos, bebíamos y nos juntábamos con los supuestos cacheros que decíamos que en aquella época. Entonces, como trabajábamos en la peluquería, entonces nos comunicábamos que nos íbamos a encontrar a tal hora en el Parque Calderón y conseguir los chicos para irnos a divertir, a pasarnos la noche divirtiéndonos y bebiendo. Entonces, esa era nuestra forma de reunirnos, como hoy en día hay celulares, laptops, todo para podernos comunicar. Pero antes no, pasábamos por cada peluquería, a qué horas, a tal hora nos encontramos en el Parque Calderón. Ese era nuestro punto de encuentro para todos, encontrarnos ahí y salir a divertirnos. Bueno, en Guayaquil había muchos lugares. Los primeros lugares de concentración eran los parques, Parque Centenario, del Malecón, del Salado, eran nuestros puntos de encuentro. Y ahí nos veíamos, parábamos casi todos los días, y jugábamos bastante al vale. Jugar al vale, decíamos en Guayaquil, es que cuando venía la policía teníamos que salir corriendo, y al que lo tapaba el policía se lo llevaba. Entonces, ese era, a jugar al vale y salíamos todos corriendo. Entonces, ese era nuestro punto de encuentro. Bueno, vieron muchos lugares. Uno de los que yo me acuerdo, Corozo, fue un lugar emblemático que daba en el barrio de Los Negritos. Yo era un muchacho de unos 16, 17 años. Yo siempre frecuenté los lugares populares. No fui y hasta la fecha no he sido muy frecuente a las discotecas. No, en la discoteca yo siempre he tenido un sinsabor. Pero bueno, ahora ha cambiado. Ha habido discriminación. Las chicas trans en una discoteca, los chicos gays en otra discoteca. Había esa segregación desde que iniciaron la discoteca. Siempre ha habido eso. Sé que ahora ha cambiado por el negocio, por la competencia que hay, pero antes había mucha discriminación. Entonces a mí siempre me gustó, por ejemplo, yo he dicho para mí lo mejor de mejores, la 18 en Guayaquil, donde había Chimpantiza, la Negra Esmeralda, Celia, Víctor, había Ignacio, Bobo Belardo y otros, el Tiburón y otros lugares que no me acuerdo. Entonces ahí yo frecuentaba y eran los lugares donde uno se divertía, ¿no? Se divertía y después nos tocaba a veces hacer el tren, el famoso tren era cuando llegaba la policía. Se cerraban los salones y nos llevaban de la pretina así, en fila india, todito, como un tren, al retén ese que había ahí en la 18 y Capitán Aire, y éramos despojados por los policías. No nos llevaban presos, pero siempre nos robaban.
Había que tener los 5 sucres, los 3 sucres, listos para el refil. Le decían, hay que refilar. Y ahí lo aflojaban y uno seguía divirtiéndose. Esa era la cotidianidad allá. Y en el centro, vuelta, era otra cosa. Había algo, esa segregación de las trans acá, los gays acá, y si eran chicos gays muy amamerados tampoco podían entrar. Había una distinción, y por eso no frecuentaba yo, porque si yo iba, yo hacía relajo para entrar. Pues ya me conocían, yo pasaba, pero era bien difícil. Ya, estamos también vía telefónica desde la ciudad de Guayaquil, estamos con Erika Zavala, ella también es una activista trans guayaquileña, en la mañana pudimos conversar previamente y pues ella comentaba también, ¿no?, lo que fue para ella vivir en esta época de 1997 y también lo que fue ella también conocer su identidad como tal desde los 13 años y estar tan empoderada siendo una adolescente también trans. Así que, Erika, bienvenida, estás aquí en Sin Etiquetas. Erika. Bueno, revisemos el tema de conexión, hacemos de nuevo la llamada, pero bueno, como comentábamos, estamos también con Erika y que de manera previa antes estuvimos también hablando con Gonzalo y también mencionó en uno de sus relatos también, ¿no?, a Erika, y creo que es necesario también esta presencia y voz desde las mujeres trans también, y ya a medida que avancemos igual hablaremos un poco del tema de también de las cochinelli. Y pues bueno, ahora sí, Erika, estamos contigo de nuevo y pues comentando un poco, ¿no?, tú como activista guayaquileña, trans también, que se reconoció desde su identidad también siendo una adolescente y estar también convencida de esto. Dice el compañero Gonzalo Abarca, sí, efectivamente, Guayaquil ha sido una ciudad de mucha evolución en todos los aspectos sentidos que tenga que ver con todo lo que tiene en confraternidad con la comunidad LGBTI, sí. Soy una activista que Atrás de la cámara. contra algo en su momento que era un poco ignorante en la materia de saber a qué iba apuntado todo este tema de lo que era derecho y todo esto, pero hoy en día puedo dar testimonio del esfuerzo que se logró en aquel momento. Lo que les puedo contar en mi anécdota, en mi modus vivendi, en aquella época eran tiempos muy difíciles, no había aceptación gubernamental, aceptación en ningún plano laboral. Tenías obligación nada más de ser estilista, ser prostituta o ser cocinero. 1996, 1997 marcó mucho en lo que tiene que ver con esta comunidad. Mucha discriminación, encarcelarse cuando eras un menor de edad de 13, 14 años con un poco de señores que no tienen nada que ver en las circunstancias, en una cosa llamada la cartera, en el CDP de Guayaquil. O sea, tus derechos eran muy vulnerables, a la edad media. 14, 15, 16 años eres tratado como un adulto cuando debía ser así, y discotecas en plano de que no, transgéneros no. La lucha de transgénero en Guayaquil ha sido muy difícil. Entonces, yo puedo decir hoy por hoy que valió la pena en aquel momento, en el 97, salir a las calles a pedir una firma para apoyar la despenalización, y puedo decir que me siento satisfecha con el logro, dejando para un legado el saber de que, bueno, valió la pena. Por hoy somos libres de tomar decisiones, de tomar emprendimientos, de tomar principios que queramos, y en fin, puedo dar testimonio de muchas cosas positivas hoy en día que en su momento tuvieron su sacrificio. Y eso. Han mencionado mucho, también recuperando el testimonio de Erika, la relación con la policía, ¿no? ¿Cómo era la relación entre la comunidad LGBTI, el mundo de la fiesta o igual la cotidianidad del día a día con esta institución policial que se dedicaba a la represión? Bueno, decir es que vivimos épocas muy diferentes. Esta
estamos viviendo una época evolutiva, estamos viviendo una época de desarrollo, estamos viviendo una época de oportunidades que en su momento no se dieron. Si no hubiera sido por la lucha de muchos historiadores en esta comunidad, como Gonzalo Amargo, como Gonzalo Amarga, perdón, o sea, perdón por el no acordarme ahora de muchos nombres, pero tenemos mucha gente atrás que tal vez no son recordadas hoy o no tengan el mismo valor o el interés de las personalidades que en su momento hicieron historia con todo esto, como Jim Rodríguez, muchas personas que estuvieron atrás de esta lucha, de esta causa, porque esta causa tiene nombre, esta causa no fue por el hecho de salir, de coger firme y hacer, no, esta causa tiene lucha, y antes del 97 ya por esto se estaba luchando. Entonces, cabe recalcar que sí, que estas personas en realidad merecen hoy por hoy un reconocimiento, merecen hoy por hoy una oportunidad que se les puede hacer una reverencia por aquel apoyo en su momento. Esta lucha no fue fácil, esa lucha no fue de uno ni de dos, esta lucha fue de muchos, de Quito, Cuenca, Guayaquil, y puedo decirle que wow, hoy por hoy estamos viviendo vivimos una libertad en la comunidad LGBTI que en su momento tocó mucho sufrimiento, tocó muchas muertes, tocó muchas dificultades, tocaron muchos factores de violencia al no respetar los derechos de la comunidad y ser vulnerables ante muchas instituciones públicas y privadas. Gonzalo. Bueno, respecto a la cuestión del contacto con la policía, y bueno, en el antiguo Código Penal, cuando se llamaba Código Penal, estaba el 516, el famoso 516, que en su primer artículo penalizaba la homosexualidad de 4 a 8 años. Nunca hubo un caso de sentencia, jamás, no hay un caso conocido, pero fue la puerta abierta para la cadena de violaciones de derechos humanos. Un hombre gay, amamerado, o una chica, y cuando empezaban a salir las chicas trans, iban por la calle, la policía se bajaba, le sacaban donde le encontraban en la calle, las embarcaban en los patrulleros, las metían en los maleteros. Fui testigo de una vez que estuve en un restaurante y bajaron las policías y se llevaron a 3 chicas trans que estaban almorzando al lado mío. Bueno, a nosotros no nos tomaron en cuenta, no sé, creo que a mi chica no la reconocieron como chica trans y no se la llevaron. Entonces, nunca hubo una buena relación. Siempre la relación fue de violencia, siempre fue de atropello, siempre fue de violencia. Y me llamaba la atención porque muchos policías de la Policía Nacional, muchos militares, muchos marinos, muchos de la FAE, policías municipales, eran homosexuales. Eran homosexuales y por la cuestión de cumplir con sus deberes, atropellaban a su propia comunidad y después se los veía bailando hasta con aretes y todo. O sea, había la doble moral, ¿no? La doble moral que se vivía. Entonces, y bueno, y todavía hay eso, ¿no? Todavía hay eso. Pero no hay la represión que había antes. Entonces nunca fue una buena relación. ¿Qué tan mala relación fue que un día, cuando estamos en plena campaña de la despenalización de la homosexualidad, recogiendo las firmas, dijo el ministro Verduga, que en el entonces, que para él los homosexuales eran enfermos mentales. Eso dijo un ministro. Y si él dijo eso, ¿qué iban a decir los otros? ¿No? Imaginémonos. Entonces, eso fue, nunca hubo una buena relación. Con los años ha cambiado, y tanto así que desde las mismas organizaciones homosexuales han impartido talleres de derechos humanos sobre identidad de género, sobre la diversidad a miembros de la policía, a distintos campos, ¿no? Han impartido y están un poco más con empoderamiento. Pero no, antes sí eran unos abusivos, pero ustedes no tienen idea, lo abusivo. Hay una chica que vive en Europa, se llama Priscila, no me acuerdo el apellido ahorita. Ella le disparó a un policía y ella está en silla de ruedas ahorita. Y en esos tiempos no sabíamos que había derecho, no sabíamos nada y nunca reclamamos nada. Pero ahí está una secuela del abuso policial que hubo. O sea, jamás hubo una buena relación.
Lo que hay ahorita es un acercamiento, pero no lo tomo con buena razón todavía. Un acercamiento nada más. El tema de la despenalización no surge solamente de un tema con el Estado, sino con el tema de la sociedad en general. ¿Cómo era el tema, por ejemplo, de acceso a los servicios, por ejemplo, servicios de salud, desde reconocerse como personas de la población LGTBI? ¿Cuál era la visión que tenían, por ejemplo, los servidores de salud, el trato que había en los servicios? Y también el tema de trabajo. Erika nos decía, claro, el tema, por ejemplo, trans, era o peluquería o prostitución o cocina, por ejemplo, y no solamente pasaba en el tema trans. Entonces, en el tema salud y trabajo, ¿cómo era la dinámica? Bueno, aquí en Cuenca nosotros pasamos una discriminación muy grande en el hospital. Hubo un compañero que estaba con VIH. Entonces nosotros fuimos a visitarle y a colaborarle con algo de dinero económicamente, porque es lo que necesitaba. Cuando nosotros llegamos, el doctor nos dijo: ya murió ese maricón, cojan todo eso y quemen, y que no se apeguen esos maricones de acá a la habitación, quemen todo. Entonces yo me acerqué al doctor y le dije: ¿por qué tanta discriminación? ¿Cuál es el problema? Somos seres humanos. Pienso que tenemos los mismos derechos. ¿Por qué esa discriminación hacia nosotros? Solamente nosotros no nos contagiamos de VIH. Eso es una cadena que todo el mundo se contagia. Hombres, mujeres, niños, gays, lesbianas, prostitutas. Todo el mundo nos contagiamos. ¿Por qué esa discriminación hacia nosotros mismos? Entonces él supo darse la vuelta y dejarme con la palabra en la boca y se fue. Entonces nosotros, desde que yo me acuerdo, entrar a una clínica, a un hospital, era muy, muy difícil porque siempre nos discriminaban. Y lo primero que decían: prueba de SIDA. O sea, no podíamos llegar con otra enfermedad, sino era prueba de SIDA, lo primerito que nos decían. Entonces nos discriminaban muchísimo, sobre todo aquí en Cuenca, en la mayoría de establecimientos públicos. Es decir, no sé, el Vicente Corral Moscoso, sí, Centro el de Salud. Vicente Corral Moscoso, en el centro de salud. Me acuerdo en el número 1 que está aquí frente a la Buena Capa. Ahí también nos discriminaban porque ahí nos íbamos a hacer la prueba y decían: ya tienen SIDA, es poco de maricones. Y nosotros cogíamos con miedo las respuestas, pues, y veíamos y decíamos: no, Dios mío, gracias, no tenemos nada. Y salíamos contentos. Algunos vueltas ya se quedaban llorando porque lamentablemente se contagiaban, pero otros salíamos felices porque salíamos sin nada, ¿no? Pero era duro porque el trato que nos daban. Y pues en esta misma lógica también, ya tal vez en el tema del VIH también, como algo que ha marcado mucho tal vez los discursos desde los gobiernos, pero también desde los prejuicios y también desde cómo esto se ha capitalizado de alguna manera justamente para generar una fobia, para generar un rechazo, y que lamentablemente en este caso fue pues a las personas homosexuales, a las personas trans, a las personas drag, etcétera, como tal. Entonces, esto, ¿cómo también lo pasó Guayaquil? Bueno, en cuanto vamos a hablar para la cuestión laboral primerita, ¿no? Siempre, como dijo Patricio, el trabajo era todavía en mi tiempo no había peluquería todavía. En Guayaquil al menos era cocina, y me acuerdo que le decíamos a la Pepa, o los Pepe, Pepe era así. Y bueno, y cuando queríamos comer, no, sí, está cocinando una Pepe, entonces sabíamos que la comida era bien rica. Decíamos, los maricones cocinan riquísimo, sabroso. Bueno, ese era el trabajo, sino trabajar en casa, y no había tampoco la cuestión de la prostitución, todavía no había. Con el pasar de los años vino esto. Entonces, fue una manera, después de un tiempo ya llegó la cuestión de la peluquería, y ya cambió el estatus de trabajo, pero de ahí no ha pasado. Porque sí ha habido personas preparadas, pero han tenido que ocultar su orientación sexual y vivir, o si les gustaba travestirse en sus casas, en lugares privados, para poder
se dice lo que quieren ser. No hacerlo públicamente porque no tenían, pues no tenían trabajo. Pues ahora hay la oportunidad de estudiar, que lo hay chicas graduadas, mi pareja es graduada en marketing y publicidad, pero es graduada nomás, pero trabajo no tiene. Hay muchas chicas que son graduadas, son doctoras, yo conozco, han tenido que emigrar a Chile, a otras partes, para poder desenvolverse como profesionales. O sea, en sí no ha cambiado mucho la situación. En cuanto a la salud, eso fue una cadena de violencia. Aquí tengo un documento que es del año 2000. Hablamos del 2000, cuando estaba de intendente un señor Pedro Cruz. Y este señor ordenaba batidas en contra de la población homosexual, ¿no? Y detenían a las personas y le hacían las pruebas de VIH contra la voluntad, ¿no? Y aclarar que nunca, pruebas de SIDA no hay. Son pruebas de VIH. Entonces, le hacían la prueba, sacaban los resultados con otro que después anduvo volado por los techos, un doctor Salamea, que fue hasta candidato a ni sé qué, fue candidato él. Y detenían y le hacían las pruebas, y para sacarles el líder tenemos que pagar la prueba. Porque la hacían en un laboratorio particular y publicaban los resultados. Y yo me enteré de todos los resultados, pues yo era dirigente, ¿no? Bueno, yo siempre, eso fue una información muy privada, nunca la divulgué ni la voy a divulgar, pero sí digo lo que pasó. O sea que sí hubo esta violación, porque el VIH-Sida era sinónimo de personas homosexuales, cuando ahora se está comprobando que es una cuestión de que nos podemos infectar cualquiera. Si no nos cuidamos, nos infectamos. Entonces es una infección de transmisión sexual que estamos expuestos todas y todos. Entonces esa es la realidad, lo que ha pasado. Y cuando ya empezó esta cuestión del VIH, ya aquí en Ecuador ya se extendió, murieron las primeras murieron. ¿Por qué? Porque no había los retrovirales, y si había eran demasiado cabros incansables, y murió muchos amigos murieron, muchas amigas también murieron, porque no había, como bueno, ahora ya eso ha cambiado, hay el medicamento y todo, ha mejorado la calidad de vida. Pero ahí viene la otra parte, lo laboral. ¿Qué tiene una persona que vive con VIH-Sida? Puede laborar, pero sí que no lo saben. Y también en las empresas empezaron a hacer las pruebas sin consentimiento. Y muchas personas que se quedaron sin trabajo por eso. Entonces ha habido, y puede ser que todavía haya esto. Para entrar a las Fuerzas Armadas, a un curso de policía, un curso de vigilante, tienen que hacerse la prueba, lo cual está prohibido de ley. Sin embargo, se sigue violentando. Entonces, estamos todavía en deuda en cuestión de salud de parte del Estado. Muchas veces la comunidad LGBTI se aleja de sus familias, se separa de sus familias precisamente por discriminación. ¿Cómo funcionaban las redes de apoyo, de solidaridad entre la comunidad cuando alguna persona sufría un ataque de homofobia o transfobia o tenía algún problema de la cotidianidad, cuestiones que a veces recurrimos a nuestra familia, pero cuando ya no se tiene la familia, ¿cómo era la comunidad? Yo pienso que en la comunidad no hay apoyo para la gente que sale de closet o empieza un cambio a ser mujer trans. Entonces yo pienso que no hay. Es uno mismo quien se tiene que buscar el sustento, la ayuda, buscar un trabajo, buscar la manera de sobrevivir y salir adelante uno mismo. ¿Por qué? Por el mismo hecho que la misma familia le da la espalda, no le apoya, no le acepta con su condición sexual. Entonces, ese es el problema, la lucha es de uno mismo, de salir, de buscar la vida. Entonces, por eso viene la prostitución, hay mucha gente que también se ha dedicado a la droga, a la prostitución, y
por la manera de salir adelante, porque se encuentran solos en la vida, no hay quien les apoye. Entonces, ese es el hecho de muchas personas que sabemos salir adelante cuando estamos solos en la vida. Hay mucha gente que escoge caminos buenos por optar por aprender una profesión, otros se botan a la prostitución, a la droga, al alcohol. Entonces ese es el factor de la familia, de no apoyar a su condición sexual. Para sumarle ahí también a lo que decía María Elisa y respondiendo, también me surge la duda en el contexto religioso. ¿Cómo era? ¿Y han visto o no cambios, por ejemplo, en ese sentido? ¿O se sigue manteniendo la misma estructura de discriminación desde esos espacios? Yo diré que a raíz de lo que pasó aquí en el 97, desde que el Monseñor Luna Tobar nos apoyó mucho aquí a nosotros, porque él en cada misa que él hablaba, recuerdo en los domingos, él metía algo del homosexual en la iglesia, cosa que había gente que decía, pero ¿por qué él tiene que hablar de la homosexualidad? La Biblia dice esto. Entonces había otra gente que le discutía y decía, pero a ver, muéstrame en qué parte dice la Biblia. ¿En qué libro está escrito acerca del homosexualismo? Indíqueme y yo le voy a dar la razón. Entonces, y mucha gente se ponía molesto con el Monseñor porque él siempre habló de algo del homosexualismo dentro de la iglesia. Entonces yo pienso que ha cambiado, sí ha cambiado un poco, para lo que era antes ha cambiado. Porque yo recuerdo que en aquellos años íbamos tres gays, obvio, nada escandalosos, por supuesto. Jalado unos perros, una sombrilla. Subíamos a visitar a la iglesia de Anacocha. Entonces, y nosotros bien adefesiosos cogíamos, deme un seco para mi perro, poníamos el seco en la tarrina y comía el perro, y un seco para nosotros, así comíamos. Cuando llega la policía a ver ustedes sus papeles, entonces mostramos nuestras cédulas, no, ustedes son hombres, se van presos, pero ¿por qué nos vamos? Se van presos. Y nos metieron presos a unas celdas que, bueno, en ese tiempo el pueblo se levantó a favor de nosotros porque los policías habían estado ebrios. Entonces decían, ustedes no vienen, ustedes aquí vienen a pecar, maricones, y nos insultaban de todo. Entonces el cura de la catedral de Huachapala tomó fotos porque nos sacaron a hacer piquear todo una pampa de llano, que dejemos eso en tierra así vista para ellos poder sembrar. Y nosotros puesto unas en las manos nos pusimos a estar piqueando, pues. Y no nos dejaban libres. Hasta el siguiente día, 1 de la mañana, que nos sacaron, que nos vayamos, no sabíamos a dónde irnos porque no había carro, nos quitaron el dinero, nos quitaron los perros. Y bueno, y nosotros no teníamos que hacer. Entonces el padre de eso puso la denuncia que cambiaran a ese tipo de policías lo que estaban haciendo, que estaba muy mal. Entonces eso es lo que nos pasó a nosotros, esa experiencia en la iglesia. Sí, también tal vez el tema religioso, pero ya tal vez adentrarnos a un tema, ¿no?, que es central también, comprendiendo estas dimensiones también individuales de lo que era ser una persona LGBTI, ¿no?, y lo que es la despenalización de la homosexualidad en 1997. También ustedes, ex vicepresidente de Cochinelli también, y pues sin duda conocen también muy de cerca cómo fue este proceso, que claro, inicia con esta grave vulneración de derechos en Cuenca, en el Bar Abanicos, en la elección de la reina homosexual en aquel entonces, y pues esta redada como tal da vulneraciones de derecho desde detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, violaciones, un tema que se hizo mediático, y pues desde ahí también lo trabajaron otras organizaciones en Quito, en Guayaquil, o activistas en muchas otras ciudades, Machala del Ecuador también, que hicieron posible que esto se dé, ¿no? Entonces, comentar quizá un poco de eso. Pasó un momento por el Congreso, terminó en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo fue eso? Bueno, quisiera hablar un poquito primero de la religión. Para mí no ha cambiado, para mí es peor.
Es peor porque se opusieron contra el matrimonio igualitario, se opusieron contra la unión civil de hecho y se oponen a todo derecho que nosotros queremos. Entonces, para mí es peor que antes. Con una iglesia corrupta, corrompida, llena de individuos, violadores de niños y niñas. No podemos decir que ha cambiado, es peor que antes. Entonces la iglesia no es una aliada, no es nada, no significa, son unos enemigos para nosotros. Puede ser que aquí en Cuenca haya pasado esto, que chévere que haya producido así ese sacerdote, pero en sí, viendo la realidad, son enemigos nuestros. Tomémoslo así, hablemos las cosas como son. No están a favor de nosotros, están en contra de nosotros, y sin embargo con una iglesia que se cae en pedazos por la corrupción, por el estilo de vida que llevan. Bueno, volviendo al tema, recordar 1997 para mí es de mucha alegría y de mucha tristeza, ¿no? Porque lo que vivimos, lo que pasamos y lo que logramos, y que hemos tenido que esperar tantos años para que recién esta lucha tenga un reconocimiento. Tengo el caso de Patricio, y me alegro, créanme que me alegro verlo a Patricio aquí sentado, de ver que le den el lugar que se merece. ¿Ya? Patricio es un héroe, es una heroína, ¿no? Entonces deben darle el lugar que se merece, y les felicito a ustedes porque han hecho esto. ¿Ya? Son deudas que tienen de las mismas organizaciones hacia las personas que estuvieron atrás de esta lucha. Esta lucha comenzó por una invitación de Alberto Urriola, ¿sí? José Urriola, que ahora se le conoce como Purita. Me invitó porque yo era conocido en Quito, era comerciante, y me dio a conocer que estaban en la campaña por la despenalización de la homosexualidad, y yo me quedé sorprendido. Enterarme recién que la homosexualidad era penalizada, que era delito. Yo no lo sabía, a pesar que mi vida, de joven yo conviví con personas trans, ¿no? En mi tiempo eran chicas travestis, Entonces comenzamos esa lucha, todo este conocimiento fue por medio de Estrellita Steven, a quien yo considero la primera activista trans en Ecuador, porque ella es la que estuvo con Alexis Ponce, estuvo conociendo estas cuestiones, y ella fue la que nos dio la onda y nos metimos por eso. Y ahí conocí a Orlando Montoya, a Alexis Ponce, la PDH, estuvimos reuniones en FEDAEX. Me enteré que ya habían unos trabajos adelantados que iba a hacer por medio del Congreso, y con el apoyo de Nila Pacari, que era Pachacuti, y el doctor Rosendo Rojas. Y de este micrófono pido 1000 disculpas a la ciudadanía de Cuenca, a sus familiares, que yo erróneamente puse el que había fallecido, pero quien falleció fue el doctor López. Me confundí. Y bueno, y qué chévere que el doctor Rojas esté vivito y coleando, como decimos en el árbol popular. Y bueno, ya también que hay un reconocimiento por su apertura que tuvo en aquellos tiempos. Se vio difícil lograrlo por medio del Congreso, porque era un tema tabú. Hablar de homosexualidad era hablar de pecado, hablar de delincuencia, porque éramos considerados delincuentes. Era una cuestión que si la policía lo detenía, iba a juzgar, iba hasta 4 o 8 años. Jamás se vio un caso de eso, pero se vio una cadena de violaciones que ustedes no tienen idea. Bueno, es lo que le pasó a Patricio, lo que le pasó a otro, y a tantas y tantos que les pasó. La venta de chicas trans en los centros carcelarios, la venta de los guías a las chicas, a los detenidos, y cantidades de violencia que hubo. La venta de preservativos. Ya. Entonces todo eso pasó. Luego esto, como no se vio que el camino era duro, y Alexis Ponce trabajaba en ese tiempo en el Tribunal Constitucional de Garantía del entonces, propuso que se presente una demanda por inconstitucional ante esta entidad, lo cual se lo hizo. Esta demanda patrocinó al doctor López, y se presentó la demanda, y nos dieron un requisito que era solamente 1000 firmas nomás.
1000 firmas, pero con las copias de cédula. Bueno, en nuestros cálculos dijimos, bueno, en Ecuador dicen que el 14% es homosexual. No va a sobrar la firma hasta para empapelar la ciudad. Pero fue todo lo contrario. Nuestra propia población no colaboró. Yo en un principio estuve yo resentido por esta situación que se dio. Pero después comprendí que era la situación de la violencia que había, de los crímenes que había contra hombres gays, contra otras chicas trans, el closet, entonces eso impidió que participen. Bueno, la ciudadanía colaboró, estuvimos en Guayaquil, aquí en Cuenca también trabajaron, estuve en Machala y presentamos las firmas. El 25 de noviembre nos enteramos que se despenalizó la homosexualidad. Digamos, se derogó el primer inciso del artículo 516. Y de ahí para allá nosotros pusimos el eslogan, ahora somos libres. Fue un día de... Bueno, siempre que me acuerdo esto me pongo melancólico. Fue un día grandioso porque fuimos recibidos, la prensa estuvo ahí. Y bueno, siempre se ha dicho que las chicas trans, claro, ellas jugaron un papel muy importante, pero también tenemos que darle el otro lado del grupo que calivió con los miembros del Tribunal Constitucional. Eso fue otra lucha, la lucha política en la que nosotros no intervenimos. Entonces eso fue muy duro, y en ello está Orlando Montoya, el doctor Patricio, Alexis Ponce, está el abogado Cristian Polo, que ahora vive en Estados Unidos. Fue un grupo que trabajó arduamente hasta alta hora de la noche, activistas que vinieron de África, cartas que vinieron del extranjero. Entonces, ese lobby político fue el esencial, porque si así hubiésemos conseguido las miles de firmas que conseguimos, si no se hacía ese lobby político, no lográbamos tampoco la derogación del primer artículo del 516. Entonces hay que reconocer esa parte, la parte política, que fue muy importante, tan importante como la visibilidad de las chicas trans en la lucha callejera, que fue el inicio. De ahí para acá ha habido muchos logros, ¿no? Pero todavía falta bastante. Así es también, Pachi, ya para cerrar también ya este segmento, pues igual, ¿cuál es la reflexión que cree usted que las juventudes, que las personas que también son adultas y también las personas adultas mayores que son de la comunidad LGBTI, pues tienen que pensar cuando escuchen el 27 de noviembre, el 25 de noviembre? Recordemos que este año son 22 años de la despenalización de la homosexualidad. ¿Qué decirle a esa gente que tal vez puede aún ser indiferente o que simplemente aún no lo conoce? ¿Cómo acercarnos a ellos y a ellas? Bueno, yo pienso que en primer lugar sería que ellos empezarían a conocer la raíz de la situación, como lo vivimos antes, porque hoy en día ellos salen con una libertad, independientemente de cada uno de ellos hacer lo que ellos quieren. Entonces, no conocen el trayecto que nosotros nos venimos viviendo día a día, la lucha que nos ha hecho. Entonces, yo pienso que ellos deberían primero es conocer la historia y luego de ahí reflexionar y ponerse a pensar que de todo lo que ellos van viviendo viene una historia muy grave desde la gente que nos ha vivido muchas agresiones en la vida. Entonces, lo que yo les diría a los chicos es que primero traten de maparse bien en la historia de la comunidad, cómo ha sido, cómo hemos luchado, y de ahí, porque ellos son los que siguen, ellos son los que van a seguir con esto, porque nosotros ya prácticamente estamos quedando atrás, mucha gente se ha ido, entonces somos pocos los que estamos quedando. Entonces lo que se les puede decir es que se empapen bien en todo lo que es la historia de la homosexualidad en el Ecuador.
Así es, pues, y amigos, amigas, agradecer quienes han estado dentro de este segmento, a Gonzalo Abarca, a Patricio Cuellar, a Erika Zavala, que estuvo también vía telefónica, y pues al Human Rights Campaign, y igual a Kaleidos también en esta colaboración con Elisita, y pues nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestro último segmento sobre el Día Internacional de la Mujer Rural.